participantes de este selecto auditorio, nos corresponde a nosotros, desde Chitre, llevar adelante el seguimiento de una investigación sobre dos temáticas que a nivel nacional nos están afectando radicalmente e inciden durante la labor de ejecución de pena en nuestros tribunales. Tengo el honor de señalar que laboro en el órgano judicial como juez de cumplimiento y nos corresponde a nosotros, lo que bien mencionaba el amigo Kumar, tratar de ver en esa etapa última del proceso, llevar de la mano a esa persona sancionada para el cumplimiento final de su pena. En esta ocasión, la investigación nuestra, gracias al apoyo de la profesora Aniel Caulloa, la coordinadora de Chitre, va enfocada al análisis de dos tipos penales muy particulares: la violencia doméstica y la violación o los ataques sexuales que se han generalizado durante este tiempo en nuestra población femenina, principalmente jóvenes menores de 14 años. Cuando enfrentamos la temática de investigación, la cual en este momento desarrollamos con el profesor Daniel Cedeño Quinzana, quien presenta sus excusas formales, ya que mantenía un viaje de hace algunas semanas ya programado y no puede compartir con nosotros, definitivamente busca establecer de alguna manera esos factores exógenos o endógenos que pueden generar la incidencia en la actualidad de la violencia doméstica y el incremento de los delitos sexuales en personas menores de edad. Cuando tenemos o hablamos de violencia doméstica, tenemos que hacernos inmediatamente la idea de ubicarnos en un contexto de familia. Violencia doméstica, seno familiar, papá, mamá, parejas, hijos, abuelos, tíos y demás. Ese es el concepto general donde surge la violencia doméstica. Es decir, estamos frente a personas que no son ajenas entre sí. Son personas que comparten un mismo espacio, son personas que mantienen un vínculo, aunque, ojo, aunque se haya desarrollado una ruptura familiar, se mantiene el concepto de violencia doméstica en esposos, en padres separados, donde exista un hijo en común. Estamos hablando de violencia doméstica. Incidencias como parte de factores a lo interno del seno familiar: la poca relación o tolerancia entre parejas, el consumo de alcohol o drogas dentro del círculo familiar, inciden radicalmente en el tema de violencia doméstica y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico a partir del artículo 200 del Código Penal Texto Único. Violencia doméstica, agresión entre partes. ¿Qué señala la norma? Que para que exista violencia doméstica hace falta el hostigamiento, la agresión física, psicológica o patrimonial a otro miembro de la familia. Es decir, entonces, que no solamente vemos violencia doméstica como el ataque físico, el hostigamiento, la perturbación psicológica de uno hacia otro o la afectación patrimonial, sino tiene que ver el vínculo familiar entre tanto agresor como agredido. La pena que se impone en este tipo de delitos habla de una pena de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario. Antes se conocía el tema del tratamiento terapéutico multidisciplinario como una pena copulativa. Hoy día forma parte de la pena principal. Es decir, que aquella persona sancionada penalmente por el delito de violencia doméstica tiene la obligación de recibir un tratamiento terapéutico multidisciplinario. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo va a existir un tratamiento terapéutico multidisciplinario si en nuestros hospitales de a malas puede un psicólogo atender a una persona así? La norma señala una atención integral, no solamente de un psicólogo, sino de un psiquiatra especialista en este tema y de una enfermera en salud mental. En algunas ocasiones, si tenemos algunos hospitales que mantienen esa referencia, tienen también trabajo social para ver el entorno familiar
y buscar alternativas para que el hecho de violencia doméstica no vuelva a ocurrir. En cuanto al tema de violencia doméstica como tipo penal y la investigación nuestra busca determinar qué incidencia puede existir. Dentro de esta labor de investigación que hemos realizado o estamos realizando en este momento el profesor Daniel y mi persona con el apoyo de la profesora Nielka, hemos podido determinar unos rasgos interesantes que conllevan a factores de tipo cultural. Y en esto creo que no solamente la justicia penal tiene que jugar un papel, no es solo el Ministerio Público con la aplicación de medidas que de pronto pueden ser restrictivas a la movilidad o de algunos tipos de controles, como bien lo señaló el profesor Kumar hace un momento, del tema del brazalete electrónico, con el fin de que ese agresor no incida o no afecte a esa víctima. Tenemos un problema dentro del seno familiar. Y conversaba en días pasados con las compañeras que quedan contigo al tribunal nuestro, las compañeras del Instituto, hoy día Ministerio de la Mujer, donde me señalaban o intercambiaban conmigo algunas situaciones a raíz de una audiencia que se genera en el tribunal, donde un sujeto mantiene dos casos por violencia doméstica, donde la víctima trata de señalarme a mí, que es que ella desistió de la acusación, de la primera acusación, porque la relación entre ellos había mejorado. No, señora, la violencia doméstica no puede ser desistible. La violencia doméstica no es desistible. Y usted no puede tratar de tapar el golpe que este sujeto le dio a usted, señora, y que le puso un ojo morado por el hecho de que ya la relación mejoró. No, existe un hecho, usted es sujeto de derecho. Usted es una persona que tiene derechos atribuidos por mandato de constitución y ley. Y yo no puedo permitirme, señora, que usted me diga a mí que usted desistió cuando el ojo, usted lo tuvo morado producto del golpe que este sujeto le ocasionó. Entonces vemos que aquí hay un primer factor, el factor de que la víctima no entiende la trascendencia del delito de violencia doméstica. La víctima se hace parte del problema, pero nosotros como Estado, ¿cómo logramos trabajar con esa víctima de violencia doméstica si no le suministramos los insumos a un ente llamado Ministerio Público para que pueda atacar a la víctima en el problema que existe? En Chitré contamos con una especialista, una de las tantas especialistas en salud mental, Luz Saucedo, para mí una persona maravillosa, enfermera en salud mental, con todas las especialidades del mundo para atención de víctimas, precisamente en violencia doméstica. No le refieran a Luz a los agresores, porque para Luz y sus investigaciones, la violencia doméstica no se rompe por el agresor, se rompe por la víctima, tratando de que esa víctima entienda que hay un problema, que ella forma parte del problema y que ese círculo de violencia tiene que romperse por ella, dando oportunidad a que ella entienda que esa dependencia económica y que forma parte de los factores de incidencia en el círculo de violencia doméstica tiene que ser variado. Esa dependencia económica, esa dependencia emocional, ese decir que mis hijos no pueden crecer sin su papá y tengo que aguantarme los golpes, ese aspecto familiar de que los padres, y lo he visto en casos donde los propios padres le dicen a la mujer, ese es el marido suyo y usted tiene que aguantar los golpes porque su mamá me los aguantó. Y la madre de esas víctimas capaz de decirle a la hija, si yo le aguanté golpes a su papá, usted también se lo tiene que aguantar a su marido. Digo, ese factor familiar contaminado afecta radicalmente y es parte de que el delito de violencia doméstica haya incrementado las cifras que se presentan en nuestro país. Que dicho sea de paso, tenemos hoy día una ley que procura, porque el primer paso es la violencia doméstica, y después ¿qué lleva? El femicidio. Esas víctimas de violencia doméstica tengan la plena seguridad, y las cifras lo pueden reflejar, que parte de las mujeres que hoy día se encuentran como cifras rojas en nuestras crónicas, cifras de defunción, fueron parte de los círculos de violencia doméstica, víctimas de violencia doméstica y víctimas de esa misma medidas de protección en papel que nunca sirvieron porque ordenaban a un juez de paz que ese sujeto se acercara a la
víctima y no contamos con una unidad policial que respalde esa medida de protección, porque da la suerte que cuando esa víctima llama a la autoridad o no tiene unidades o no tiene carro y nunca atendieron al llamado de atención de esa víctima y terminó siendo parte de las cifras rojas de nuestro país. Entonces, hay factores internos y principalmente familiares que inciden en el delito de violencia doméstica. Aparte que los externos pudiéramos referenciarlo y más adelante lo vamos a ver una transparencia en días y horas particulares. Y como ejemplo puedo colocar que en el segundo distrito judicial, en el área de Penonomé, la violencia doméstica está tipificada principalmente los días domingo después de la 1 de la tarde. ¿Por qué razón? Porque los hombres, en su mayoría, gran parte de la población, acuden a los juegos, y eso lo dice la estadística porque con la policía hemos conversado, acuden a jugar sobol. Después del juego sobol se genera la traída de las bebidas refrescantes o bebidas espirituosas, y esa injerencia, esa ingestión de bebidas espirituosas en la población masculina, cuando llegan a la casa, exigen la comida, y si la comida no está lista, lo que viene bajando entonces es la lesión hacia la dama. Y veremos entonces, y lo pueden presentar ahí, ustedes ven en el 2016, el incremento de los delitos de violencia doméstica en ese segundo distrito judicial, que es el área de Penonomé, y no deja de reflejarse el incremento en cada uno de los distritos judiciales. El primer distrito judicial, Panamá, Colón, Darién; segundo distrito, provincia de Coclé y Veraguas; tercer distrito judicial, Chiriquí, Boca del Toro; y cuarto distrito judicial, Herrera, Los Santos. La incidencia del incremento de los delitos en cada una de estas áreas del país. Entonces, si hay un problema que atacar, si hay factores internos que analizar. Me preocupa mucho cómo nosotros como nación pudiéramos trabajar en ese cambio de mentalidad a nivel del seno familiar. Me preocupa porque tenemos hogares disfuncionales, madres criando hijos, madres entendiendo que deben recibir golpes para poder que ese hombre sufrague los gastos de esos niños, padres que han entendido la violencia como algo normal, hijos creciendo en esos hogares, viendo que papá golpea a mamá, es decir, ese niño entiende que la mujer debe recibir golpes, esa niña en ese hogar entiende que la mujer debe estar sometida y debajo de la bota o del zapato del padre o del varón, y ella también va a replicar el entendimiento que debe recibir golpes para ser feliz en algún momento de su vida. Sin entender esas mujeres que definitivamente existe un problema grande y que hay que atacarlo principalmente por la víctima del hecho. Ahora, no solamente la violencia doméstica mantiene un problema para análisis de investigación. La violencia sexual ha ido en incremento en nuestro país en los últimos años, donde el adulto está abordando a menores de 14 años para mantener relaciones sexuales con consentimiento o sin él. Lo que ha llevado a que la justicia penal se vea abocada a la modificación del Código Penal texto único, tratando de alguna manera de hacer choque con esa conducta y generar controles que sean disuasivos a esa persona que es el agresor. Pero créanme que de nada ha valido el incremento de las penas, la privación de algún momento de beneficios, tal como lo señala el Código Penal, para cualquier tipo de conducta delictiva, porque la conducta delictiva sigue marcando un incremento en la afectación de menores de 13 años, de 14 años. Señores, el adulto que toca a una niña menor de 14 años, simple y sencillamente toma la decisión. Quien comete un delito, partimos del hecho que lo hace de forma libre y voluntaria. El libre albedrío del ser humano, lo bueno o lo malo. Si yo adulto decido someter a una niña y obligarla a tener relaciones sexuales, ejerzo una vis compulsiva y una vis absoluta en ella. Definitivamente la estoy afectando, sí.
La estoy menoscabando, sí, por la superioridad que puedo hacer sobre ella y más si ese adulto forma parte del círculo familiar que en la mayor parte de los casos ocurre, porque estamos teniendo víctimas que son agredidas sexualmente por padrastros, por abuelos, por tíos y aunque ustedes no lo crean, por los propios hermanos. Entonces, tenemos un problema adicional a la violencia doméstica, que es la violencia sexual. ¿Cómo podemos analizar nosotros? Quizás el tema de la pandemia afectó demasiado, quizás el consumo nuevamente de alcohol o drogas perturba la psiquis de un ser humano, quizás esos agresores fueron víctimas a su vez de una violencia sexual, lo cual genera esa conducta desenfrenada. Recordemos algo, que aquella persona que tiene este tipo de conductas de agresividad hacia niños o niñas menores, esa conducta que lo hace ser una persona disocial, una persona que no puede compartir, una persona que mantiene una afectación mental, una perturbación mental, eh, clínicamente no puede ser recuperado. Es una persona que quizás pueda ser tratado bajo medicación para bajar un poco su libido, pero decir que una persona se recupere y que nunca más volverá a tocar a un niño es muy difícil de poder demostrarlo. Científicamente no está comprobado de esa forma. Se mantiene siendo una persona agresora sexual de menores, llámese pedófilo, llámese agresor de menores, violador, como ustedes quieran señalarlo. Pero sí nos preocupa el incremento de esta tasa de, de afectación a menores, porque en el último tiempo las cifras son cifras ocultas. Si analizamos la transparencia que tenemos frente a nosotros en este momento, dice 2023 al 30 de septiembre, y analizamos la anterior transparencia que nos hace una referencia de un recorte de diario, donde se indica cuántas agresiones se han establecido en nuestro país. Si me colocan la anterior, por favor, la transparencia anterior, podremos observar que hay una diferencia. Observen lo que dice aquí. Hasta el mes de julio, Panamá ha registrado 3.375 casos de violación y otros delitos sexuales. Hasta el momento se han llevado a cabo 404 aprehensiones. Julio del 2023. Entonces, cuando vemos la siguiente transparencia, nos habla que al mes de septiembre se mantienen eh, 529. Podemos observar que hace falta aún personas por ser judicializados, personas para poder ser atendidos por los tribunales de cumplimiento y que definitivamente hay que trabajar en esa población. No se puede aplicar una medida de brazalete al agresor sexual porque la ley, lamentablemente, aquella persona que comete este tipo penal ordena su internamiento en prisión. Son muy pocos los casos que la persona goza de libertad ambulatoria. Al final del camino, cuando se dicta una sentencia penal de condena y esa conducta viene desarrollada después del año 2018, porque la ley 21 del 2018 estableció esa prohibición de aplicación de medidas sustitutivas a la detención o medidas sustitutivas al cumplimiento de una pena de privación de libertad, esa persona debe ingresar a prisión. Tengo un caso muy interesante en Chitré, un chico de 18, 19 años en el área de Monagrillo mantiene una relación sexual con una menor de 13 años. Ahora entiendo que la niña se veía mucho mayor. Dentro de ese amorío que se desarrolla entre el adulto y la menor, el joven le infiere unos chupetes a la chica cerca del seno izquierdo. La mamá, por una hermana, descubre lo que había ocurrido, denuncia y la sentencia penal de condena a este joven fueron 36 meses de prisión. Hoy día este joven se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión
sin derecho a un sustituto por unos chupetes. ¿Por qué razón? Porque la ley priva de algún tipo de sustituto o beneficio a este muchacho que era delincuente primario, una edad quizás muy corta, pero definitivamente la conducta desplegada no fue la mejor en contra de una menor de 14 años. De igual manera tuvo una situación de un padrastro que en el año 2015, perdón, la niña tenía 9 años y decide obligarla a tener relaciones sexuales con él. 2015, 2016, 2017. Se rompe la relación familiar entre él y la mamá de la niña se va, en algún momento la niña denuncia y el señor es alcanzado por la justicia penal. Cuando me vienen a la audiencia, me refutan de que ya la víctima tenía muchos años sin tener contacto con el agresor, por lo tanto no había una afectación. Señores, sí hay una afectación, porque esa niña cuando tenía 9 años fue víctima de un delito sexual por parte de su padrastro, aquella persona que supuestamente debía generar una protección a favor de ella, genera una afectación en contra de ella, marcándola por el resto de su vida, porque una violación marca la vida del menor por siempre. De alguna manera podrá ser superado, pero marca la vida de ese menor. Entonces hay que hacer un análisis realmente qué está incidiendo, si es dentro o es fuera del entorno, para que esta población adulta ejerza una acción violenta, porque la violación es quien mantenga un acceso carnal con personas de uno u otro sexo. No es solamente la niña, puede ser el niño, pero media la agresión violenta. No hay consentimiento de víctima. Y si la víctima igualmente consiente, con 14 años, ese consentimiento es viciado, porque la norma señala que una persona menor de 14 años no tiene la capacidad de poder entender o comprender el actuar suyo para consentir una relación. Es el adulto la persona que afecta a esa menor. Por lo tanto, nosotros hemos decidido desarrollar, todavía estamos evaluando el marco de referencia nuestro dentro de una población eh, sancionada o imputada para poder tener una referencia. Población, tenemos entre los 18 años, que es la edad mínima para ser tratado como eh, imputado en la justicia penal de adultos. No queremos meternos en lo que es tema de justicia penal de adolescentes, sino trabajar con personas adultas. Y en la población de Herrera, sancionados nuestros, el que mayor, la persona de más edad que ha cometido un delito de violencia sexual fue un señor en Las Minas, 67 años de edad, tuvo relaciones con una niña, 67, la embarazó, las apuestas eran de que no era el padre de la criatura, el resultado de la prueba de ADN generó un 99.99% que era el papá de la criatura y él fue privado de libertad porque cometió el delito de violación. Ya después, con algunos temas de enfermedad, tuvo que ubicarlo en casa. Pero necesitamos tener ese marco de referencia de la edad, todavía estamos por definirlo, porque la investigación está comenzando, pero definitivamente sí hay factores a analizar muy importantes y me atrevería a decir que el problema principal de los delitos de violencia doméstica y de violencia sexual en menores nace en el hogar. Por lo tanto, tenemos un problema muy grande que atacar como nación, muy grande que atacar por parte de las autoridades con políticas de prevención, no ya cuando la persona está sancionando, políticas de prevención. Y creo que nuestro primer escenario de ataque bien sería el seno familiar y las escuelas tratando de educar a esta población infantil en los colegios para que sean ellos los que puedan, junto con sus maestros, poder presentar de alguna manera esa voz de alerta donde se refleje un problema, ya sea de violencia doméstica o de violencia sexual, y de ahí entonces se haga la comunicación formal al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, para que inicien esos procesos de investigación. Creo que esta es la propuesta que tenemos nosotros de investigación, análisis de los factores endógenos y exógenos en los delitos de violencia doméstica y violencia sexual en la actualidad. Y cuando tengamos ya más desarrollado
el proyecto de investigación, con gusto lo vamos a ir compartiendo para que juntos podamos analizar y generemos propuestas reales para lograr que estas dos conductas delictivas puedan ser minimizadas en nuestra población y así tener un país un poco más sano, porque estos dos delitos realmente afectan a todos como nación. Muchas gracias al profesor Fernando Cajar, representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses en la sede de Chitré, por su interesante disertación sobre un tema que sin duda alguna preocupa y hay que atender. Así que excelente oportunidad tenemos con el trabajo que están haciendo el profesor Fernando Cajar y además el profesor Daniel Cedeño, a quien también queremos mencionar que hace parte de esta investigación. Damos entonces paso, profesor Abilio, a las preguntas para el profesor Cajar. Sí, la primera pregunta que le hacen al profesor Cajar es, ¿un agresor puede cambiar? ¿Es posible cambiar esa conducta eh, que vivió en su infancia? El agresor de violencia doméstica, bien, la ley señala que esa persona agresora de violencia doméstica debe ser sometida a un tratamiento terapéutico multidisciplinario. Podrá de alguna manera moldear su conducta, podrá de alguna manera entender, y creo que hemos tenido ejemplos en el tribunal donde ha habido cambios de conductas por parte de ese agresor. Definitivamente, romper el círculo se genera por la víctima. Hay algunos que utilizan el término empoderar. Yo no diría tanto utilizar el término empoderar a esa víctima de violencia doméstica, sino más que todo trabajar con ella y hacerle entender que hay un problema real que atender, que atacar y que enfrentar. Con el tema del agresor, trabajar con él, hacerlo comprender que su conducta no fue la mejor, tratar de buscar, mire lo interesante de la pregunta, tratar de buscar el origen de esa agresión y estoy casi seguro que nos iríamos a la casa de ese muchacho donde en su hogar él aprendió de que su papá golpeaba a su mamá y parte del llamado a atención. Nuestros tribunales en algún momento y los estudiantes de la OMECIT en Chitre que participan en la sala de audiencia nuestras han podido observar que tratamos de utilizar nuestra sala de audiencia como un lugar de análisis durante la etapa de ejecución de pena para entender o para tratar de hacer entender o reflexionar a ese agresor de que hay un problema y que hay que buscarle una solución. Y en muchas ocasiones hemos logrado identificar que efectivamente ese agresor en su hogar se ejecutaban actos de violencia. O era víctima la madre o era víctima el padre, porque también hemos tenido hombres que han sido agredidos por las esposas. Quizás en menos cantidad, pero sí hay incidencia de mujeres agresoras en el tema de violencia doméstica. Y se ha trabajado con ellos. En algunas ocasiones hemos podido observar que los resultados de las atenciones psicológicas, tanto de él como de ella, han dado resultados que han limado asperezas y han dado una segunda oportunidad para continuar con la relación familiar. De hecho, mantenemos ejemplos de hogares que vinieron al tribunal totalmente resquebrajados, producto de la agresión por incidencia de alcohol, ojo, y hoy día han logrado superar esas diferencias y han dado la oportunidad a nuevas familias. Entonces, sí hay la oportunidad de recuperarlo, pero no solamente recuperar al agresor. Recordemos siempre en esa víctima que en una capacitación que dictamos con el profesor Ogami en la radio, hablamos sobre la aplicación de las 100 reglas de Brasil. La víctima tiene derechos establecidos por constitución y ley. Y la víctima para la Corte Suprema de Justicia, hoy la aplicación del artículo del acuerdo 368A obliga a los tribunales a también atender a esa víctima. No es solamente ver al agresor como la parte fundamental, sí, es una parte fundamental, pero también tenemos que proyectarnos hacia esa víctima del hecho delictivo, porque esa víctima tiene derechos atribuidos por mandato de constitución y ley, y hay que atender a esa víctima. Así que no es solamente el agresor que va a cambiar, sino también la víctima va a recibir atención y tiene que generar acciones de cambio para poder comprender que es sujeto de derechos y que una mujer no tiene por qué recibir golpes del hombre. Nunca.
Y tampoco el hombre tiene por qué recibir golpes de la mujer. Eso hay que, como te quiero, te aporreo. No, no, Tenemos aquí no otra funciona pregunta. eso. Aquí no funciona eso. Si hay Sí, otra pregunta, le contestó a uno de los participantes por adelantado, así que vamos a pasar a la siguiente. Aunque la víctima quite su denuncia de violencia, ¿se puede juzgar al agresor? mire lo interesante y esta pregunta me encanta y felicito a quien la hizo. En días pasados fue un dilema muy grande que surgió en el tribunal porque me dice un fiscal que ellos habían logrado una sentencia penal de condena. Las lesiones fueron muy grandes. Ojo, el tipo le pegó, el sujeto le pegó a la señora y la golpea con un destornillador en la frente. Le coloca el destornillador en la frente a la señora y la pena que logran el Ministerio Público aplicar fueron, por acuerdo de pena 220 del Código Procesal Penal, fueron 48 meses de prisión. Le digo yo al fiscal, por una pena tan baja para un delito que pudo haberle costado la vida a esta señora, oiga, le incrustó el destornillador en la frente a la mujer. La respuesta fue la siguiente. La víctima desistió de la causa e indicó que ella no iba a denunciar, no iba a continuar con la investigación y no iba a cooperar con el proceso. Ahora, ¿qué hago yo, Ministerio Público, si no cuento con una víctima en la audiencia de juicio oral? Un resultado de no culpabilidad, definitivamente es lo que se deja venir. Podrás tener todas las pruebas, pero si no tienes una víctima que diga en el juicio oral frente a los tres jueces de juicio oral, si yo fui víctima de violencia doméstica, mire todo lo que este señor me hizo. Si tú no cuentas, Ministerio Público, Ministerio Fiscal, Estado, con esa víctima, lógicamente no se va a generar una sentencia de culpabilidad. El Ministerio Público lo que hizo fue tratar de agarrar, gestionar un acuerdo de pena y por lo menos someterlo a rigor de una ejecución penal para que yo como juez trate entonces de trabajar con ese sujeto y le recupere a la sociedad a alguien que cometió un hecho delictivo grave. ¿Qué le dije yo al Ministerio Fiscal? Muy responsable con mis palabras. El Ministerio Público, ustedes verán que cada vez que logran una sentencia penal de condena, ustedes lo ven que aparece una imagen en Twitter o en Instagram diciendo lo siguiente. El Ministerio Público anuncia a la población que el día de hoy ha logrado una sentencia penal de condena en contra de un sujeto por la comisión de un hecho delictivo de violencia doméstica y el Tribunal de Juicio ha condenado a tantos años de prisión. Consciente de la responsabilidad que tenemos, vamos a conocer a la población. Sí, cuando se logra una sentencia penal de condena. Pero ¿por qué no hacer lo mismo cuando la víctima decide retirarse del proceso? Y le puse el ejemplo, le puse el, le dije a ellos, ¿por qué razón no lo hacen cuando en 2 o 3 casos la víctima desiste de no continuar? Se paran a sí mismo frente a un Twitter, a un Instagram, un teléfono, se graban diciendo, en el día de hoy hemos logrado que el Tribunal de Juicio en la provincia de Herrera declara no culpable a un sujeto por el delito de violencia doméstica. Queremos hacer la salvedad que se declara no culpable no por la falta de investigación del Ministerio Público, sino porque la víctima decidió no continuar con la investigación. Que, señores, miembros de la sociedad panameña, mientras que la víctima no coopere con la investigación, el Ministerio Público no podrá llevar a juicio y lograr la sentencia de condena en contra de una persona agresora. Para que entonces tratemos de hacer entender a la población que la víctima es importante desde el día 1 del proceso hasta el día que se dicte sentencia penal de condena. Pero no le exijamos, señores, y ustedes tienen que ser entes reproductores de esta información, no le exijamos resultados al órgano judicial cuando una mujer pierde la vida en manos de un agresor. Es que el órgano judicial nunca hizo nada. No, el órgano judicial no hizo nada porque en muchas ocasiones la víctima de ese delito de violencia doméstica decidió no continuar con la investigación y yo como juez responsable no pude ejecutar una sentencia en contra de ese agresor. Siempre tiramos
o hacemos responsable la conducta al órgano judicial. No, señores, realmente no es el órgano judicial el responsable de la conducta que un agresor ejerce sobre la víctima. Es en muchas ocasiones la víctima la gestora de esa conducta al retirarse la investigación y no permitir ser ayudados por parte del ente judicial. Si la víctima se retira, lamentablemente no logramos sentencia penal de condena. En la mayor parte de los casos vemos que la violencia doméstica son entre parejas y exparejas. Recordemos que si no son pareja, formalmente una relación paterno-filial, entonces hablamos de violencia de género, que es la reforma que se hizo al código con la adopción de la ley de femicidio, la ley 82, y que aunque no existe el vínculo familiar, sí existe una violencia, lo que se llama violencia de género, que ha sido un delito muy de moda. El joven que hostiga, que molesta, que agrede a una persona que no es su pareja sentimental o que no mantiene un vínculo familiar, violencia de género. Las estadísticas hoy día en violencia doméstica son altas y de alguna manera el Estado trabaja sobre la base de la solución del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Código de Procedimiento Penal, artículo 26, establece que todos los tribunales están llamados a generar soluciones del conflicto dentro de los procedimientos judiciales. Los jueces de garantía, al momento que conocen una causa de violencia doméstica y ante petición de parte, es decir, Ministerio Público de Defensa, pudieran y ejecutan una acción de ponderación del delito cometido versus las agravantes y las atenuantes y colocan a la causa en un nivel de poder derivarlo a un proceso suspendido a condiciones, es decir, lo que establece nuestro Código Procesal en el artículo 216 como una forma alterna a la solución del conflicto. La persona no mantiene una sentencia penal de condena, no es juzgado, pero sí tiene que ser sometido al rigor de determinadas condiciones que establece nuestro código. 8 condiciones que establece el artículo 216. Dentro de esas está la atención psicológica. Definitivamente, gran parte de nuestros procesos de violencia doméstica se materializan en procesos suspendidos a condiciones, dando la oportunidad de ese restaurar social a la cual estamos nosotros abocados a generar, a ese cambio social que procuramos nosotros en los tribunales generar en esa familia. Algunos deciden quebrantar las medidas, no cumplir con las condiciones y definitivamente lo que corresponde entonces a la aplicación de una sentencia penal de condena. Pero sí es el delito de violencia doméstica, violencia sexual y los delitos de droga, delitos relacionados con droga, los 3 delitos que más inciden hoy día en nuestros tribunales. Y la tasa es alta. Violencia doméstica, violencia sexual y droga. Cuando fui defensor público en el programa de congestión judicial en Chiriquí, la incidencia de delitos sexuales en la comarca es altísima. Pero miren lo interesante. Tratamos de alguna manera de entender ese factor cultural que nos afecta en la investigación nuestra, porque parte de la información que nos decía la señora del Ministerio de la Mujer es que la mujer víctima de violencia doméstica en las comarcas no denuncia si no tiene la autorización del SAILA. Oigan esto, si el SAILA no autoriza a que ella pueda ir a un ministerio público y denuncie, la mujer se tiene que quedar golpeada por su pareja. En el caso de violencia sexual, una vez que la chica le genera su primera menstruación, para el padre, esa chica se genera en el hogar una ganancia de mano de obra, porque entonces esa chica ya es considerada mujer. Al ser considerada mujer, a ella tiene que juntarla con alguien de la comunidad y el padre entonces gana esa mano de obra para su hogar. En ese momento no hay violación. Violación va a haber cuando ese joven decida dejar a esa niña y buscar a otra mujer, entonces el padre va y denuncia la violación. Además, la tasa o incidencia de niñas, en este caso serían en la provincia de Chiriquí, la etnia Nove, la tasa de incidencia de violación era muy difícil de comprobar porque las denuncias se generaban mucho tiempo después de que ocurrido el hecho
Y resulta algo interesante, las niñas en la comarca, la gran mayoría de los casos que me tocó a mí ver como defensor, marcaban el himen complaciente, es decir, el himen dilatable. ¿Cómo podía entonces generarse después de mucho tiempo una agresión sexual si la chica no tenía desgarro? Y el médico forense no podía determinar que había una relación reciente o que había una agresión sexual porque ni siquiera habían marcas o señas de coito reciente o agresión en su organismo, en su anatomía. Fue muy difícil trabajar esas carpetas en el área de Chiriquí, pero la violación como tal no se constituye un delito mientras que haya armonía en esa comunidad, pero una vez que se genera un problema, créeme que inmediatamente el padre va y denuncia al agresor ante el Ministerio Fiscal como violación. Es una cifra oculta que mantenemos nosotros en el área de la comarca. Hay muchos delitos que se cometen y bajo las autoridades tradicionales indígenas, algunos ni siquiera llegan a conocimiento de lo que sería, como ellos bien lo mencionan, de la justicia de los latinos. Nosotros somos la justicia de los latinos. Ellos son la justicia originaria, un derecho consuetudinario que efectivamente está muy arraigado en nuestras poblaciones indígenas. Yo por mi parte termino, creo que me he ajustado al tiempo y le agradezco mucho la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Aniel Camil, gracias por todo el apoyo que nos brinda siempre y a la Dirección de Investigación de la Universidad Tumesi, nuestra casa de estudios, por darnos la oportunidad de desarrollar esta labor de investigación. Agradecido a todos.